¿Qué tal? Buenas noches. Una alegría nuevamente estar con ustedes. Esto es Escuela para Padres. Soy Carlos Dubley, uno de los pastores de la Iglesia Transparente, la Iglesia en Villarreal. Y estamos trabajando con esto de cómo relacionarnos con nuestros hijos, cómo aprender a relacionarnos con nuestros hijos. Y tenemos que ir a la escuela justamente para eso, ¿no es cierto? Tantas cosas que los chicos ahora nos enseñan a nosotros, ¿no? A mí me agarró mal parado esto de la tecnología. Ya viejo, diría yo, para aprender tantas cosas y tengo que ir aprendiendo de a poquito y le tengo que preguntar a mi hija, ¿sí? Así que en ese sentido ahora los chicos nos enseñan a nosotros. Pero nos pusimos a hacer esto justamente porque los padres necesitamos aprender cómo relacionarnos con nuestros hijos, cómo interpretarlos. Así que en esta noche tenemos una gran alegría de presentar a nuestra hermana Fabiana Dagosta, ¿sí? Ella es psicóloga y trabajamos, la verdad que muy a gusto y muy bien en un equipo en la Escuela Cristiana Evangélica Argentina, en ESEA, desde hace varios años ya. Así que ella ha producido un material muy lindo, muy bueno, para trabajar con los adolescentes. A mí me tocó utilizar ese material, una bendición grande. Yo no soy docente, por ejemplo, les cuento algo nuestro, ¿no? Y yo tenía que entrar en el aula para poder enseñar a los chicos la parte de Biblia. Pero el material que ella preparó me fue de tanta bendición, tantas cosas tan prácticas, desde la parte didáctica y demás, muy lindo. Pero también tiene mucha experiencia en el trato directo con los adolescentes y con los papás también. Así que en esta noche la tenemos a Fabiana. Fabiana, un gusto presentarte y una alegría trabajar en este tema tan importante. Y les tiro algo, como para que después ya le damos paso también a Fabiana para que empecemos con esta charla. Ella nos va a hablar de algo que la verdad que a mí me interesa mucho saber cómo manejarlo. El factor sorpresa con nuestros hijos. Cómo manejar el factor sorpresa. Así que, bueno, Fabiana, ya te presenté. Una alegría estar con vos en esta noche trabajando con este tema con los papás. Buenas noches, Carlos. Un gusto. Demasiada presentación, pero sí rescato esto de poder trabajar en equipo y junto a los adolescentes y también con experiencia con los niños y preadolescentes, porque la verdad en la escuela trabajamos en forma integrada, así que siempre estamos incursionando en todas las edades y poder hacer esto lo más integral posible y lo más para todos posible, ¿sí? Así que este efecto sorpresa nos sirve para todas las edades. Si son chiquitos, si son adolescentes, si son preadolescentes y si son adultos también. Así que si bien esto del factor sorpresa lo que tiene asociado a la pandemia es que nos agarró de sorpresa, que vivimos en esta incertidumbre, quiero llevarlo un poco a lo que hace que tengamos una herramienta más para relacionarnos con nuestros hijos de una manera más eficaz, más saludable y una propuesta que nos desafía. Y entonces todo desafío suma y por lo tanto ahí vamos. Y lo primero que quería compartirles es poder diferenciar entre susto y sorpresa, ¿sí? Una cosa es cuando nos asustamos y es parecido a estar sorprendidos, y otra cosa es cuando recibimos una sorpresa que generalmente lo llevamos a un lugar más placentero, un lugar más que nos genera esas ganas de. Y nosotros nos vamos a quedar en esto, ¿no? En el efecto sorpresa. Y tenemos que distinguir que la sorpresa es una emoción. Por lo tanto, lo que va a hacer ese efecto es una reacción emocional. Y la característica de esta emoción es que es muy breve, es fugaz, se desvanece. Y entonces hay que saberla aprovechar. La sorpresa lo que tiene es la posibilidad de ser un prólogo, un preludio a algo que después puede venir. Es decir, prepara el terreno para algo que nosotros ya tenemos la intencionalidad de que suceda. En nuestro caso es
que nos relacionemos mejor con nuestros hijos en aquellos lugares que quedaron complicados, o quedaron confundidos, o quedaron enredados y no sabemos cómo salir. Ahora, lo que tiene también es que como la emoción que referimos es la sorpresa, tiene también algo en común que tienen todas las emociones, que es que justamente es adaptativa, es decir, nos permite relacionarnos mejor con el medio. En este caso, ¿quién es el medio? Nosotros los padres. Y vamos a ver si podemos utilizar para nuestro favor y para el favor de nuestros hijos esto del efecto sorpresa. Si tuviéramos que, perdón, Fabiana, si tuviéramos que pensar en un ejemplo práctico con respecto a cómo sería una sorpresa que el padre prepara para su hijo o para su hija, el padre o la madre, por supuesto, ¿no? Algo así más bien práctico, a ver cómo sería, ¿qué imaginas? Sí, mira, Carlitos, lo que yo quería era poner este lugar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de escuela para padres y está relacionada con en la secundaria, con la primaria, con nivel inicial, lo que siempre queremos referirnos es a los problemas que tenemos, o que no estudian, o que no les va bien en la escuela, o que no hacen la tarea. Y entonces, ¿dónde estaría esto que me estás preguntando? ¿Dónde estaría sorprender a nuestros hijos? Y estaría enfocado en que si ya retamos, si ya gritamos, si ya bajamos los brazos, bueno, ¿qué sería sorprenderlos? ¿Sí? ¿Qué sería hacer algo diferente? Y para poder ir a ese lugar, quería contarte algo. ¿Hay alguien que nos conozca mejor y que pueda hacer una mejor radiografía de nosotros mismos que nuestros hijos? Yo creo que no, ¿no? Entonces, la sorpresa, este ejemplo práctico que vos me pedís, sería saber qué es lo que ellos esperan. Por ejemplo, saben que los llamó la maestra o los llamó un profesor a los papás y que no es precisamente para decirles qué bien que les fueron en la escuela, sino que o tuvieron algún problema de convivencia o algún trabajo que no estuvo muy espontáneo en su realización, sino que usaron el plagio o no están llegando a rendir como corresponde y entonces, bueno, tenemos el llamado desde la escuela. Nosotros sabemos que nuestros hijos cuando regresamos están en alerta, están ahí preparados para saber cómo van a reaccionar, porque ellos primeramente lo que analizaron es cómo nosotros vamos a llegar y vamos a sacar toda nuestra artillería para ponerlos en su lugar. Para ellos somos previsibles entonces. Exacto, exacto. Ajá. Ellos nos tienen estudiados, entonces saben cómo vamos a dialogar con ellos o cómo no vamos a dialogar con ellos, qué le vamos a quitar, qué vamos a usar como estrategia de todo se terminó hasta acá porque no puede ser y esto no va más. Ese efecto sorpresa sería, bueno, si ellos saben que nos vamos a enojar o ellos saben que los vamos a sentar y los vamos a tener 3 horas escuchándonos de el sacrificio que nosotros hacemos para que ellos vayan a la escuela, de lo que nosotros hacíamos cuando teníamos la edad de ellos. Y así podríamos poner un montón de ejemplos. Ya estamos defendiéndonos, porque ellos ya tienen el argumento a todo lo que saben que nosotros les vamos a decir. Entonces, este efecto sorpresa es, ¿por qué no cambiamos la estrategia? Y pensamos, ¿qué es lo que a ellos les gustaría? Porque recibir el sermón, seguramente que no. Recibir el reto, seguramente que no. Quizás todo lo que tengamos para hacer sea merecido y sea lo que tengamos que hacer. Pero estoy tratando de hacernos pensar una opción diferente. Entonces, cuando nosotros nos tomamos este tiempo de parar y de pensar qué otra cosa podríamos hacer que no es lo que ellos están esperando, lo que vamos a hacer es generar eso. Una fugaz captación de atención. Vamos a poner a nuestros chicos en una actitud de exploración, de indagación, de querer descubrir, de curiosidad.
pusimos a disposición todos los procesos cognitivos así, en alerta. ¿Por qué? Porque fuimos prácticos. Pensamos qué cuestión a ellos los sorprendería y lo sacaríamos de lo que ellos están pensando. Bueno, cuando ahora me diga que tengo que sentarme más, le voy a decir, sí, sí, me siento y te prometo que, ¿sí? Ese sería mi ejemplo práctico. Te voy a dar un ejemplo más básico y fuera de la escuela. Siempre pensamos, ¿qué hacemos para los cumpleaños? Y queremos hacer esos cumpleaños sorpresa. Y lo que hacemos es pensar qué es para nosotros la sorpresa. El secreto está tanto en ese diseño del cumpleaños como en esto que te estoy proponiendo, en pensar lo que sería una sorpresa para el otro, porque ahí realmente es donde está el impacto, donde está la reacción, donde está el efecto emocional que nos permite y que siembra ese lugar para sorprender e ir por lo que queremos. ¿Te respondí? Sí, perfecto. Así que bueno, bueno, yo te decía otras preguntas. Yo tenía acá anotada pregunta número 2, pero sería la tercera o cuarta ya, ¿no? Sí, vamos si querés, vamos por ahí. A la tercera podríamos ir, no sé qué tenés para No, preguntarme. sería la tercera ahora, pero segunda acá en mi anotación. ¿Para qué nos sirve como padres saber acerca de esta emoción, de la sorpresa? Un poco lo que te venía contando, ¿no? Lo que nos sirve es saber que, por ejemplo, una de sus características es lo fugaz. Lo fugaz está relacionado con lo inmediato. Y viste que nuestra sociedad hoy vive en la cultura de la inmediatez. Entonces, ¿qué mejor que en estos tiempos que los chicos están acostumbrados a que todo es así, todo es efecto pantalla, todo es flash, todo es llame ya y lo obtendrá, ¿sí? ¿Qué mejor que buscar este efecto, esta reacción de emoción en algo que es así muy espontáneo, inmediato, ¿sí? Y que capta muchísimo la atención. La verdad es que es una emoción que tiene un potencial enorme, enorme. No poder, potencial, porque lo que nos permite es abrir un montón de oportunidades. Es por eso que es beneficioso tenerla en cuenta, pero tenerla en cuenta como estrategia, no tenerla en cuenta como un recurso más. Es decir, tenerla en cuenta para saber dónde quiero llegar, que siempre es a que sea una mejor relación con nuestros chicos. ¿Por qué? Porque lo que escuchamos siempre es esto de no me escucha, no le importa nada, la verdad está en su mundo, yo ya no sé qué hacer, ya lo intenté todo. Bueno, esta es una opción más. Así como nos sorprendió la pandemia y tuvimos que decir, bueno, ¿qué hago con esto? A ver, y tuvimos que sacar lo mejor de nosotros, vos decías desde lo tecnológico, pero otros tuvimos que reacomodar la organización familiar y otros tuvieron que planificar nuevamente sus trabajos. Es decir, podríamos estar enumerando un montón de cuestiones. La sorpresa lo que hace es que te pongas activo, y lo que es mejor, proactivo, porque tenés que pensar cómo salir de esto. Bueno, lo sorprendemos. ¿Y qué hacemos con eso? Vamos por todo, ¿sí? Por eso es importante, sí. Se me ocurre que, no está en el orden de las preguntas, pero algo que me surge a mí ahora, ¿no? Sí. Evidentemente, para poder sorprender a la otra persona tenés que conocerla, ¿no es cierto? A tu criterio, ¿los padres conocen a sus hijos como para saber qué cosa los sorprendería? Es una pregunta que creo que tendríamos que volvernos a encontrar y armar un encuentro para responderla. Yo tengo dos respuestas para darte o dos variantes sobre la misma respuesta. ¿Los padres conocen a sus hijos? ¿Los padres conocemos a nuestros hijos? Sí, sí, sí rotundo. ¿Sabes qué? Lo que también tengo que decirte, que quizás no nos tomamos el tiempo para descubrir que los conocemos. Sí sabemos quiénes son,
sí sabemos lo que los interesa, sí sabemos lo que los sorprende. Lo que pasa es que es más fácil ir a lo natural, a lo cotidiano, a lo de todos los días, que parar, tomarme ese tiempo y descubrir que sé que esto es lo que está necesitando. No quizás un grito, no quizás un sermón acerca de mi vida y de mi sacrificio. Sé que lo que necesita es que me siente, cierre la boca y lo escuche. Hay perdóname, un espacio de diálogo normalmente entre los padres y los hijos como para llegar a conocerse. Tengo que contarte algo muy personal, ¿sí? No porque te voy a contar de mi propia experiencia, sino que no sé si es algo científicamente comprobado. Es una opinión, pero te la comparto. Yo creo que el espacio especialmente se propicia cuando nuestros hijos son niños, ¿sí? Hay que fomentar todo ese tiempo de estar juntos, de jugar, de tomar la espontaneidad de los chicos. ¿Para qué? Para que cuando no quieran hablar con nosotros, como lo hacen los adolescentes, porque ellos ya no tienen ganas de conversar con nosotros, porque tienen ganas de conversar con sus pares, y está perfecto, porque tienen que distanciarse de nosotros para encontrar su propia identidad, para encontrar su propio estilo de personalidad. Entonces, si no lo tuvimos propiciado en la niñez, difícilmente lo encontremos en la adolescencia. Pero, tenemos que tenerlo, ¿sí? Tenemos que tenerlo, tenemos que animarnos a salir de, si es adolescente, el ridículo de que nos digan, no, ma, pa, ¿para qué? Dejá, no entendés nada, no importa. Y este efecto sorpresa, lo que va a hacer, si nos tomamos ese tiempo de fomentarlo, o lo fomentamos anteriormente, lo que va a permitirte es que como se sorprendieron, se quedaron ahí, van a estar ahí. Van a estar ahí para vos, van a estar ahí para que puedan salir de sus propios pensamientos de que, uy, ¿para qué van a conversar con nosotros? Uy, ¿para qué voy a escuchar esto? Porque están con toda la atención en lo que nosotros estamos proponiendo. Y hay, eso son los pequeños momentos grandes, pequeños pero grandes, pequeños pero valiosísimos, de momentos en los que nos encontramos con nuestros hijos adolescentes. Con los niños son quizás más recurrentes porque su propiedad lo permite, sus propias necesidades lo facilitan, pero todo lo que sembremos en la niñez es el adolescente que vamos a tener. Entonces, si no trabajaste mucho en la niñez, bueno, va a ser un poco más trabajoso en la adolescencia, pero no imposible. Perfecto. En lo que un papá puede ser previsible o una mamá, en la actualidad, conversando con los hijos adolescentes, es mi papá o mi mamá no me va a comprender. Es lo que más o menos ya es previsible de parte del pensamiento de ellos. La sorpresa vendría en que el papá o la mamá se dispone a comprenderlo poniéndose desde el punto de vista del adolescente, ¿no es cierto? Exacto. Todo lo que... Perdón, no ibas a agregar algo más. Y no porque quizás realmente tenemos la información para comprenderlo, pero la sorpresa lo que va a hacer es darle cuenta de que en este momento estoy lista para comprenderte por si no me quedó claro o se me escapó o me quedé en lo mío propio y no indagué en lo tuyo. Entonces ese es el momento, ¿sí? Por eso es tan interesante este factor sorpresa. Es importante que el chico o la chica, aunque sepa o sea previsible el papá o la mamá de que no lo va a comprender, pero si ve disposición para comprenderlo o comprenderla, ¿es importante para ellos? Es fundamental, es fundamental. A ver, el jugar con esto del efecto sorpresa, lo que lleva es a nosotros despojarnos de querer tener la verdad. Es decir, el sorprenderlos es salir de nuestra propia estructura para ponernos en el lugar de ellos. Porque solamente los vamos a sorprender
cuando veamos o tengamos en claro qué es lo que está necesitando, qué es lo que está deseando. Y eso sale de lo que son mis propios intereses. Entonces, por eso es que genera un momento que fomenta vínculo, un momento profundo, un momento que ambas partes están dispuestas a pactar, a repensar, a encontrarse. Una pregunta que no estaba en el libreto. Un papá dice, o una mamá dice, cuando yo era adolescente, mis padres nunca se sentaron conmigo a tratar de comprenderme. Así que yo no tengo en mi propia experiencia haber sido comprendido por mis padres. Por eso es que yo ahora me siento impedido de comprender a mis hijos. ¿Qué le dirías? Le diría muchas cosas, ¿no? Voy a tratar de ser sintética, que viste que no me caracteriza, pero voy a tratar de ser sintética. Que uno no tenga la experiencia previa no significa que no pueda construir una experiencia actual. Entonces, si vos ya tenés en claro que tus padres no se sentaron con vos, por lo tanto no tenés un modelo, lo que podés hacer es primeramente contarle a tu hijo que esa experiencia no la tenés y que necesitas de él o de ella para empezar a construirla juntos. Los papás tenemos que animarnos a esto de que no lo sabemos todo. Y hay un montón de cosas que vamos a tener que aprender junto a nuestros hijos. Y no solamente esto de no haberlo vivido, sino que lo que vivimos con un primer hijo quizás no tenga nada que ver con el segundo, con el tercero, y ni te digo con el cuarto, como mi caso, ¿sí? O la cuarta, porque es una pequeña, ¿sí? Es decir, tenemos que animarnos a que aquello que no sabemos lo aprendemos juntos. Es decir, porque para eso estamos. Es decir, somos un equipo de trabajo. Los papás lo que tenemos como tarea y como privilegio es potenciar lo que esos hijos traen, porque ya Dios le dio un montón de capacidades, de valores, de cuestiones para explotar y que nosotros somos los responsables de sacarlo. Pero también ellos fueron puestos en nuestras vidas para que nosotros también saquemos nuestros potenciales. Y los que tenemos varios hijos nos damos cuenta que con cada uno sacamos cuestiones diferentes. Eso quiere decir que esto de la escuela para padres está genial porque los padres aprendemos continuamente y permanentemente y creo que hasta el último día de nuestras vidas, ¿sí? Porque por más adultos que sean nuestros hijos, seguimos aprendiendo. Así que, si no tenemos experiencia previa, mejor así, porque vamos a aprender lo que ambos necesitamos, ambas partes, nuestros hijos y nosotros. Si un papá detecta, yo cuando digo papá digo padre y madre, sí, detecta haber cometido algún error con su hijo o su hija, ¿está bien que le pida perdón? ¿Eso no lo rebajaría o no le restaría de alguna forma autoridad hacia su hijo? Porque sería una sorpresa que le pida perdón, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Primero, ¿no? Qué bueno que un papá pueda descubrir que se equivocó, ¿no? Es decir, porque cometemos errores todo el tiempo los papás, todo el tiempo, pero no fácilmente nos damos cuenta. Qué bueno haber hecho esto que hablábamos antes de hacer un alto y darnos cuenta que nos equivocamos. Y obviamente que es sanador pedir perdón. Es más, es lo que genera una verdadera autoridad delante de nuestros hijos. Porque el perdón es liberador. No solamente para la vida de nuestros hijos, sino para la nuestra. Y es el que nos va a abrir las puertas para seguir creciendo en esta profundidad de vínculo como de padre e hijo, ¿no? Ahora sí, la tercera pregunta que teníamos en el libreto, ¿sí? Vamos. Todo lo que venimos conversando, ¿cómo lo podemos asociar con la mente en blanco? Bien, me encanta porque Carlitos con todas sus preguntas me sorprende a mí, así que tengo que ser coherente, lo que estoy compartiendo con ustedes lo creo, realmente lo creo, sí, así es y me encanta
y nosotros más que un libreto tenemos una guía para optimizar todo lo que queremos compartir con cada uno de ustedes, ¿no? De por lo menos a mí ponerme los límites para que no me vaya con mi pasión por estas cuestiones y no termine diciéndoles nada. Pero sí, esto de la sorpresa lo que genera es, ¡ay! Me quedo ahí, los tengo ahí. Y por eso en psicología se llama que es un efecto mente en blanco. Pero te propongo que en lugar de pensar una mente en blanco, pienses un papel en blanco, ¿sí? Y muchas veces creemos que cuando tenemos un papel en blanco, ¡ay! Angustia, ansiedad, todas las emociones ahí. ¿Por qué? Porque no sé cómo empezar, porque creemos que no hay nada. Y en realidad no es así, está lleno de cosas. Esa hoja en blanco es un montón de puntos, un montón de ideas que están en tu cabeza. Lo que hay es que asociarlas y conectarlas. Entonces, cuando vos generaste ese efecto en tu hijo o en tu hija, que quedó sorprendido, que tiene toda la atención, que tiene ganas de descubrir qué es lo que estás haciendo, que tiene mucha curiosidad, lo tenés justo para que todos esos pensamientos, todas aquellas cuestiones que viniste sembrando a lo largo de toda su vida, se puedan volver a reescribir. Es la gran oportunidad de que le digas todo eso que necesitas decirle y que hasta ahora no salió bien. Porque salió autorreferencial, porque salió como pase de factura permanente y constante. Es una oportunidad que te permite contarle todo lo que lo amás. Y que si las cosas no están saliendo bien, vos sabés perfectamente que hay mucha posibilidad de que juntos puedan buscar estrategias para que salgan mejor. Y vos me estarás pensando ahí, esto es muy romántico. No funciona. Te aseguro que funciona. Te aseguro que funciona. Cuando logramos, pero no lo logramos al azar, cuando lo logramos porque nos propusimos mejorar como padres y entonces estamos escuchando esto acerca de la sorpresa y nos sentamos, lo pensamos, lo damos vuelta, lo reflexionamos y pensamos, bueno, ¿cómo voy a sorprender a mi hijo? Ya diste el primer paso. Pensaste en las características fundamentales de tu hijo, en las características fundamentales de tu hija. Descubriste detalles que te habías olvidado y que son buenos, que en este momento, que está la hoja para volverse a escribir, que tiene su mente ahí lista para que vos siembres un pensamiento de bien, un pensamiento de valor de su vida. Es el momento justo que va a querer salir de ese lugar de no querer hacer las cosas, de no tener interés para nada. Ese es el momento de empezar a reescribir la historia, ¿sí? Acordate, es fugaz, es inmediato. Todo depende de que lo hayas bien planificado. Hay una enseñanza en la Biblia, lo mío es la parte bíblica, y hay una constante, tanto en Cristo como en el apóstol Pablo y los demás apóstoles cuando escriben, empiezan primero a detallar las cosas positivas de la persona, un detalle bien minucioso y conocido, ¿no? Y después la exhortación. Es decir, si tienen que decirle algo, por ejemplo, Cristo a las 7 iglesias en Apocalipsis o el apóstol Pablo a Filemón, por ejemplo, le dice primero todas las cosas positivas que ve en la persona y después le dice lo negativo, lo que tiene que corregir. ¿Esto se aplica en esa sorpresa para con nuestros hijos? Es que la sorpresa, ¿te acordás que empecé diciéndoles que tengamos en claro que tiene que ser sorpresa y no susto? Cuando nosotros nos encargamos de enumerar todas las cosas negativas, asustamos. Lo que queremos es que esa persona que tenemos delante solo se defienda. Sin embargo, cuando vamos a sus valores, cuando vamos a sus características distintivas, en todo aquello que es su potencial, lo estamos sorprendiendo porque lo estamos mirando a sus ojos, porque estamos viendo la profundidad de su corazón, estamos viendo todo el valor que tiene ese niño, esa niña, ese adolescente, todo lo que tiene para dar, todo lo que lo hace único e irrepetible.
Sí. Y ese es nuestro hijo, esa es nuestra hija. Y eso es lo que tiene que percibir en ese segundo. Porque eso va a preparar su mente y su corazón para querer escuchar. Y no para querer escuchar un sermón. Para querer escuchar, quiero ir con vos. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo nos desenredamos de esto que aparentemente es una mala nota, aparentemente es que molestes a tus compañeros, aparentemente es decir, todo eso que es el síntoma, todo eso que es lo que se ve, tiene mucha profundidad y seguramente está padeciendo algo y hay que descubrirlo. Nadie mejor que un padre o una madre para ir a esa profundidad, ¿sí? Para poder curiosear dentro de la mente y del corazón de su hijo, juntos, juntos. Muchas veces los adolescentes cuando quieren rastrear estas cosas de por qué los llevan a ser agresivos o molestar a otros o ser apáticos y no importarle nada de la escuela, se pierden porque necesitan modelos y no hay mejor modelo que un papá o una mamá. Por más mal padre, por más mala madre que te creas, no hay nadie que sea mejor para tu hijo. Dios pensó específicamente en vos cuando te dio este hijo o esta hija. Entonces, la verdad es que no se equivoca. Sos lo mejor que tiene. Lo que tenés es que tratar de enfocarte en sus intereses para poder descubrirlo. ¿Qué efecto tiene, perdón, este efecto sorpresa, tiene riesgos? ¿Cuáles serían? La verdad es que tengo que decirte que sí, ¿sí? Porque podemos escuchar esto y decir, uy, qué bueno, sí, la verdad no es tan difícil, tengo un arte, tengo un máster en sorprender, entonces, bueno, listo, lo uso. Pero viste que a lo largo de lo que fuimos conversando te conté, o les conté a todos, que esta emoción tiene la característica de ser inmediata. ¿Por qué es inmediata? Porque continúa adhiriéndose en una emoción que sigue, que es duradera, ¿sí? Entonces, si nosotros usamos este efecto sorpresa en algo que está disfrazado de más de lo mismo, el riesgo es que quemaste una oportunidad y que te desanimes para volver a usarla. Por eso te dije, tómate tiempo para pensar. Ese podría ser uno de los riesgos. El otro de los riesgos es que abuses de este recurso, de esta estrategia y quieras siempre ir con la sorpresa, siempre ir con la sorpresa. Bueno, listo, sí, la usás, deja de ser sorpresa, ya no genera todo esto que estamos conversando. Por lo tanto, hay que ser sabios y saber discernir cuándo tenemos que recurrir a este efecto. Y lo otro que quiero compartirte es que tenemos que tener en claro que esto se actualiza. ¿Qué quiere decir? Que si te dio muy buen resultado, aplaudimos, te felicitamos, te animamos a que vayas por más, pero acordate que eso nuevo ya ahora no lo es. Porque ese esquema cognitivo, esa manera de pensar, ya lo incorporó. Y ya eso que lograste quedó incorporado como algo que tu hijo va a tener a disposición. Por lo tanto, es más que bienvenido, pero ya no lo podés volver a usar. Tenés que ir a volver a pensar, a volver a descubrir, y está buenísimo porque eso te mantiene cada vez más cerca y cada vez más expectante de las posibilidades que tiene tu hijo. Pero como te dije antes, el riesgo puede ser en lo que se instala. Y si me das permiso, Carlitos, me gustaría compartir una leyenda china, nada que ver, pero es una historia que nos va a hacer como juntar y enfocar un montón de cosas que estuvimos conversando. ¿Puedo? Sí, ¿La por puedo supuesto. leer? Dice, hace mucho tiempo, una joven llamada Lili se casó y fue a vivir con su marido y su suegra. De acuerdo con una antigua tradición china,
La nuera tiene que cuidar a la suegra y obedecerla en todo. Pero después de algunos días de convivencia, Lily se dio cuenta que no se entendería jamás con su suegra. Sus personalidades eran muy diferentes y Lily fue irritándose con los hábitos de su suegra, que también la criticaba a su nuera con frecuencia. Los meses pasaron y Lily y su suegra cada vez discutían y peleaban más. Lily, no soportando más vivir con la suegra, tomó una decisión y se fue a visitar a un viejo amigo de su padre. Después de oírla, él tomó un paquete de hierbas y le dijo: no deberás usarla de una sola vez para liberarte de tu suegra, porque ello causaría sospechas. Cada 2 días pondrás un poco de estas hierbas en su comida, que irán envenenándola lentamente. Ahora, para tener certeza de que cuando ella muera nadie sospechará de ti, deberás tener mucho cuidado y actuar de manera muy amigable. No discutas, ayúdale a resolver sus problemas. Recuerda lo que te digo, tienes que escucharme y seguir todas mis instrucciones. Lily respondió: sí, señor Wan, haré todo lo que usted me pidió. Lily quedó muy contenta. Agradeció al señor Wan y volvió muy apurada para comenzar el proyecto de asesinar a su suegra. Pasaron las semanas y cada 2 días Lily servía a su suegra una comida especialmente preparada. Siempre recordaba lo que el señor Wan le había recomendado para evitar sospechas y así controló su temperamento. Obedecía a su suegra y la trataba como si fuese su propia madre. Después de 6 meses, la casa entera estaba completamente cambiada. Lily había controlado su temperamento y casi nunca la aborrecía. En esos meses no había tenido ni una discusión con su suegra, que ahora parecía mucho más amable y resultaba más fácil lidiar con ella. Las actitudes de la suegra también cambiaron y ambas pasaron a tratarse como madre e hija. Lily fue nuevamente en procura del señor Wan para pedirle ayuda y le dijo: querido señor Wan, por favor, ayúdeme a evitar que el veneno mate a mi suegra. Ella se ha transformado en una mujer agradable y la amo como si fuese mi madre. No quiero que ella muera por causa de este veneno que estoy suministrando. El señor Wan sonrió y moviendo la cabeza le dijo: Lily, no tienes por qué preocuparte. Las hierbas que te di eran vitamina para mejorar su salud. El veneno estaba en tu mente, en tu actitud, pero fue echado fuera y sustituido por el amor que pasaste a darle a ella. Traje la leyenda porque me parece que hace foco en este riesgo positivo que puede tener este efecto sorpresa. Instalar amor. Instalar la sorpresa desde el lugar de que te amo tanto, mi amor es tan incondicional, que seguramente por todas estas cosas que estás haciendo es inmerecido que pueda amarte de esta manera. Pero sin embargo, sabemos que cuando la emoción posterior a la sorpresa es el amor, todo se puede transformar. Muchas gracias, Fabi. La verdad que una bendición. Toda cosa que coincida con la realidad es pura casualidad, diríamos, ¿no? Así que todo esto lo hemos compartido justamente para dar ideas desde lo psicológico y también desde lo espiritual, ¿sí? El que nos sorprendió a toda la raza humana fue Dios mismo. Nosotros no merecíamos en absoluto que pudiéramos tener una relación con Él. Estábamos, dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, Él descendió del cielo. Yo les quiero contar una anécdota también real que yo conocí. El otro día se lo comentaba a Fabiana, que tiene que ver con un papá, Rolando, que su hija se le había ido a Brasil, drogadicta,
se había juntado con gente que no le convenía, una chica joven, muy bonita, y de repente, a través de un ardid, le dijo a sus padres que se iba a la casa de una amiga, se iba a quedar a dormir en la casa de una amiga, y los iba llamando cada 2 horas. Resulta que cada 2 horas los llamaban los padres desde la ruta, mientras se alejaba, para que los padres no sospecharan, hasta que al final terminó en Brasil, ¿no es cierto?, con un grupo terrible que era para drogarse y demás. ¿Qué hizo este papá Rolando? Aparentemente había perdido a su hija, no sabía ni siquiera dónde estaba, pero a través de algunos amigos se enteró de que dónde estaba en Brasil. Así que él se fue a buscarla, estuvo más o menos un mes y algo viviendo. La verdad que no tenía mucho dinero, no podía hospedarse en ninguna parte, así que tuvo que estar con unos lingeras allí durmiendo, y en las playas de Brasil buscándola donde los amigos le habían dicho que posiblemente esté. Así recorrió esas playas durante ese mes y medio más o menos, ¿sí? Hasta que un día la encontró, ¿no es cierto? Una noche la encontró. La vio de lejos, se acercó, y cuando ya estaba cerca, como para que no se le escapara, la agarró del brazo, creo que fue así, y la chica se sorprendió. No pudo contra esa sorpresa de que su papá había ido hasta Brasil a buscarla, ¿sí? Qué semejanza con nuestro Dios. Él es el que descendió del cielo a buscarnos a nosotros donde estábamos nosotros. Se metió entre lo que estábamos haciendo nosotros, ¿sí?, en nuestro ambiente. Este señor Rolando hasta aprendió el idioma de la droga. Ustedes saben que la droga tiene un idioma, tiene una forma de conectarse, ¿no es cierto?, y un léxico que se conocen entre ellos. Este papá lo aprendió a tal punto que la hija se sorprendió tanto que volvió con él. Y no solamente volvió, sino que también llegó a conocer a Cristo. Y bueno, esa relación padre-hija se restableció por el poder de Dios. Pero cómo nos habla también de lo que hizo Dios con nosotros. Le leo este pasaje y ya vamos terminando. No me acuerdo bien cuánto nos queda de tiempo, ¿sí? Pero dice así la palabra, ¿no? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. En Jesús había una atracción, seguramente por el amor que él reflejaba, por la comprensión. Él no se separaba de los pecadores. Él era el santo de los santos, pero no se separaba de los pecadores como despreciándolo. No, se mezclaba entre ellos, estaba con ellos, hablaba con ellos. Y a los pecadores, estamos hablando de estafadores, prostitutas, y dice acá, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Sorprendió a la raza humana. El Dios de los cielos, el perfecto, el santo, desciende del cielo por amor a cada uno de nosotros. Es decir, yo te puedo decir con libertad, Cristo te quiere sorprender, Él te vino a buscar, Él te ama, no importa lo pecador o pecadoras que te puedas sentir, no importa que te sientas que hayas fallado a tus hijos o a tus padres, ¿sí? No importa, Él te ama, ¿sí? Y la parábola que Él enseñó dice así, entonces Él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? El Señor te está buscando y te quiere sorprender. Y uno dirá, pero ¿cómo? El Dios perfecto, Él quiere tener una relación personal conmigo. Sí, Él quiere tener esa relación, lo dice la Biblia, son las buenas noticias de que Dios te ama a pesar de tu pecado y de mi pecado, ¿sí? Él descendió, nos sorprendió, ¿sí? Sorprendió a toda la humanidad. El Dios perfecto, el Dios santo, sin pecado, vino a mezclarse entre los pecadores, murió en la cruz, también sorprendió con lo que hizo después de la cruz, porque al tercer día resucitó. Y hoy quiero decirte que este maravilloso Dios está vivo, es Jesucristo, te está buscando, te quiere hablar, quiere sorprenderte, ¿sí? Transformándote la vida, entrando en tu corazón. Pero para esto tenés que creer en Él, tenés que pedirle que entre en tu corazón, ¿sí? Que te perdone, tenés que arrepentirte, decirle, Señor, me arrepiento de haberte ignorado durante todo este tiempo de mi vida. Yo había escuchado cosas tuyas, pero nunca te había prestado atención. Ahora te abro la puerta de mi corazón, te pido que entres,
que me perdones, que me limpies, y Dios te va a sorprender, ¿sí? Va a transformar tu vida como lo hizo con Fabiana, lo hizo conmigo, con tantos millones de personas, te va a sorprender. Hay cosas maravillosas que Dios quiere que experimentes, pero tenés que abrirle la puerta a tu corazón, hablarle a Cristo, Él está vivo, va a entrar en tu vida, te va a perdonar y va a restaurarte de tal manera que puedas estar con Dios para siempre, aún después de la muerte. Bueno, Fabiana, se nos terminó el tiempo. Gracias por tu tiempo, gracias por esta enseñanza, gracias por las sorpresas que tienen tanto valor, que nos hablan de que los papás tenemos que llegar a interesarnos tanto en la vida de nuestros hijos, de tal manera que conociéndolos sabemos qué es lo que los puede llegar a sorprender, no hacer siempre más de lo mismo y dedicarles tiempo a ellos, más tiempo que al trabajo, más tiempo que a los hobbies, más tiempo que a la profesión, que a lo que sea, ¿sí? Más tiempo a ellos es lo que están reclamando. Bueno, muchísimas gracias, Fabiana. Que Dios te bendiga. ¿Sí? Un gusto, un privilegio. Y Carlos, creo que podríamos compartir con los papás que tenemos un mail, una dirección de mail a disposición para ellos, porque todas las inquietudes que tengan, nosotros vamos a estar deseosos de poder colaborar desde lo que podamos para responder y acompañar también en esto, ¿sí? Gracias. Perfecto, sí, me hiciste acordar, gracias. Es escuelaparapadres@fecea.edu.ar, ¿sí? escuelaparapadres@fecea.edu.ar. Que Dios los bendiga, gracias por estar con nosotros, los esperamos de aquí a 15 días, ¿sí? Para que podamos seguir compartiendo estos temas tan importantes para nosotros como papás. Gracias, Fabiana, que Dios te bendiga. Buenas noches.